placer y honor estar nuevamente con Pila ustedes para este año, arrancando con toda nuevamente para que nos pongamos al tanto de alguna información que es importante para las actividades que tenemos que realizar como cuidadores o como personas de apoyo o como personas con discapacidad en esta ciudad de Medellín, en este departamento de Antioquia y en este país medio loco llamado Colombia. Espero que la información que les traigo hoy sea del interés de ustedes. El equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social pretende con esta información y con este tipo de actividades llevarle al conocimiento de todas las personas con discapacidad y sus familias y cuidadores sobre los derechos de las personas con discapacidad que están regidos o están consagrados en las normas. Ya, hay una alumna, mira, tiene la cámara prendida. No solamente de nuestra ciudad, sino del país, inclusive a nivel internacional. Como todos sabemos, hay una convención que rige de manera universal los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, el equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos pretende darle a conocer a las personas con discapacidad y sus familias y cuidadores esos derechos. Y al mismo tiempo que conozcan sus derechos, también se den cuenta, aprendan a realizar los trámites que están disponibles para acceder a los servicios que presta el Estado y algunas entidades privadas para garantizar esos derechos, para que esos derechos se hagan realidad. Servicios como el servicio de salud, servicios como el servicio a la educación, servicios como el servicio al transporte público, colectivo e individual, servicios como el acceso a la justicia, servicios como las posibilidades de empleo o de un emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces hoy traemos uno de esos trabajos que se han realizado desde el equipo de discapacidad, donde se compilan las normas existentes, se meten en una bolsa, se organizan y luego se les presenta a ustedes, y eso lo llamamos nosotros rutas de acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Hoy vamos a hablar de una subruta, si se quiere, porque el tema que vamos a hablar hoy no solamente es parte de un derecho como el derecho a la salud, sino que se está convirtiendo en la puerta de ingreso o de acceso a otros derechos. Estamos hablando del certificado de discapacidad. Hoy vamos a presentar la nueva ruta de acceso al servicio del certificado de discapacidad. Para eso, entonces, voy a realizar una presentación en PowerPoint que voy a proyectar en sus pantallas, de manera que ustedes puedan ir visualizando las cosas que voy diciendo, y al tiempo yo me voy apoyando ahí, pues es que la memoria mía ya tan viejito se me va como perdiendo. No, mentiras, es un apoyo que utiliza uno para poder seguir el hilo de la presentación. Entonces, a partir del momento en que yo empiece a proyectar en la pantalla, les ruego el favor que apaguen todas las cámaras, todas. Si alguien no sabe cómo hacerlo, pídale el favor a alguien, el apoyo a alguien para que lo pueda hacer. ¿Por qué es importante? No solamente la cámara para el video, sino el audio, porque la proyección que yo hago ocupa mucha banda por la cual estamos transitando esta conexión. Entonces, si hay cámaras y hay sonidos,
entonces va a ser muy lenta la transmisión, entonces se puede interrumpir, algunos no me van a escuchar, la presentación se va a quedar congelada y eso va, digamos que, a perjudicar un poco a algunas personas que están muy interesadas en este tema, pero que no van a poder acceder a la información por estar ocupada la banda por la cual estamos transmitiendo esto. Entonces, a partir del momento, inicio la... Familias, por favor, nos colaboran con los micrófonos y la cámara apagada, por favor. Esa también. Esta buena aprendí. ¿No? Qué pena, todavía hay cámaras prendidas y no podemos leer lo que está presentando el doctor. Gracias. Doctor Edward, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ya, listo. Muy bien. La pregunta es... Gracias a usted. Familias, de pronto el que tenga la cámara prendida, yo desde acá le puedo apagar cámara y micrófono, ¿listo? Entonces, para que porfa, juiciosito, no la volvamos a activar, sino que la dejemos así para favorecer a la conectividad, ¿listo? Gracias, Shirley. La pregunta es, ¿ya están viendo la presentación? Sí, señor. En estos momentos la estamos visualizando. Y tengo una barra de herramientas en la parte superior de mi pantalla. ¿Ustedes también la ven? No, nosotros no la vemos, doctor. ¿Solamente en la presentación? Solamente la presentación. Qué pena, es que hay 3 cámaras prendidas y no dejan leer el resto de lo que está presentando el doctor. No le puede leer nada, gracias. Ok. Muy bien, entonces... Un segundo, por favor. ¿Qué hago con esta? Bueno. Ahora sí están viendo la presentación. Shirley. Doctor, qué pena. Es que, como te estoy diciendo hace rato, aquí hay 2 cámaras prendidas, no se van a ver bien lo que vamos a leer. Gracias. Doctor, sí, ya se está visualizando la presentación. Yo voy a desactivar algunas cámaras y algunos micrófonos, ¿listo? Para que tengamos un poquito de paciencia, familia. Yo no creo que eso tenga que ver. Continuando, entonces, el certificado de discapacidad es un documento que permite mostrar que una persona tiene una discapacidad y sirve para acceder a diversos servicios. Este certificado de discapacidad en Colombia hoy está regulado o tiene su reglamentación a través de la resolución 113/2020
por la cual se dictaron unas disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Esa resolución unió el certificado de discapacidad con el registro de localización y caracterización. Ahorita vamos a ver qué es cada una de esas dos cosas. El ámbito de aplicación de esta norma para la certificación, el ámbito de aplicación son las secretarías de salud municipales, departamentales y distritales. En nuestro caso, en Antioquia, nos interesa la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín. Y las IPS, pero no todas las IPS, unas IPS nada más, que ahorita vamos a ver cuáles son. Es decir, esto, digamos que la resolución se aplica en el ámbito nacional a estas entidades solamente para la expedición del certificado de discapacidad. Es importante también que ustedes sepan que los que tengan un certificado de discapacidad expedido con base en las normas que habían anteriormente, son válidos hasta el 31 de diciembre de este año, de 2021. Entonces no tienen que volver a sacar un certificado nuevo. El certificado que ya tienen, ese tiene que ser, les sirve y tiene que ser aceptado por quien lo exija. Entonces no tienen que sacar uno nuevo, no se tienen que poner con las vueltas que nos pusieron a dar. Vamos a mirar unas definiciones antes de entrar en materia. Aquí ya hemos hablado muchas veces sobre el tema del concepto de discapacidad, ¿cierto? Todos sabemos que la discapacidad no es una enfermedad, ni es una condición específicamente de la persona, del individuo, sino que es la restricción de la participación que se le genera a una persona que presenta alguna deficiencia, ¿cierto? Esas personas que se enfrentan a unas barreras no pueden participar en igualdad de condiciones que los demás. Vuelvo y lo digo. La discapacidad es una restricción en la participación, pero no para todo mundo. No, solamente para aquellas personas que presentan algunas deficiencias, una o varias deficiencias, y que se enfrenta a unas barreras que le impone el entorno. Barreras como ¿cuáles? Barreras actitudinales, barreras comunicativas y barreras físicas. Y pueden existir otras más. Aquí se ha tratado de incluir en estos tres entornos las barreras, pero pueden existir muchas otras. Entonces, las personas que presentan deficiencias se pueden enfrentar a barreras que le generan el entorno. No solamente por sus deficiencias, sino porque el entorno no tiene en cuenta a las personas con esas deficiencias para generar el acceso, la accesibilidad a la participación. Entonces, la discapacidad no es una enfermedad, sino que es una restricción en la participación que se le presentan a algunas personas que presentan deficiencias y que se enfrentan a unas barreras. Y eso hace que no puedan participar de manera plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las otras personas que no presentan deficiencias o que presentan deficiencias, pero esas no se constituyen en un impedimento frente a algunas barreras que puedan encontrar. La discapacidad, entonces, esto quiere decir que la discapacidad no es un asunto solo personal, sino que es un asunto biopsicosocial. Está en la persona, pero es una persona relacionada con un entorno. Y realmente la discapacidad la genera el entorno. Si el entorno fuera accesible completamente, no existiera discapacidad. Eso es lo que queremos decir. Si el entorno fuera accesible, tuviera un diseño universal, no existiría discapacidad. Entonces, mire que la discapacidad no es porque una persona tenga una deficiencia o presente una diversidad funcional, sino que esa diversidad funcional en un entorno con barreras genera discapacidad. Por lo tanto, si se quitan las barreras, es decir, si existiera diseño universal, accesibilidad completa, las personas van a seguir teniendo la diversidad funcional, es decir, al presentar algunas deficiencias, pero no existiría discapacidad. Muy bien. Entonces la discapacidad
no es una enfermedad, es una restricción en la participación que la generan las barreras a las personas con alguna deficiencia. Persona con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por Colombia en el año 2011, determinó para el mundo entero, no solamente para Colombia, no, para Estados Unidos, Chile, Alemania, Japón, Hungría, etcétera, etcétera, ¿qué quiere decir persona con discapacidad? Entonces nos dicen que las personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Es decir, nos está trayendo la definición de discapacidad y la relaciona con las personas que presentan alguna deficiencia. Entonces está diciendo que una persona con discapacidad puede ser también llamada una persona con deficiencias, pero no lo podemos hacer porque la definición está contenida en una norma y las normas son para cumplirla. Esa norma dice, no vayan a decir persona con deficiencias, diga persona con discapacidad. Y aplica entonces que la discapacidad no es de la persona, sino que es de las barreras que se generan en el entorno a las personas que presentan deficiencias, lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, persona con discapacidad es una persona que presenta deficiencia a unas barreras que le impiden su participación en igualdad de condiciones. La resolución 113 nos trae unas definiciones que precisamente permiten la expedición del certificado de discapacidad. Ese certificado de discapacidad tendrá que decir qué tipo de discapacidad o qué categoría de discapacidad presenta la persona. Entonces, definió 7 tipos de discapacidad o categorías de discapacidad, como son discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad sordo-ceguera, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o mental o discapacidad social mental, como quieran, y discapacidad múltiple. Define la resolución 113 cada uno de esos tipos de discapacidad. Dice que es una discapacidad física, Eso no lo vamos a ver hoy por asuntos de tiempo. Y porque ya lo habíamos visto cuando estuvimos hablando de la conceptualización de discapacidad, la estuvimos viendo cada una en su detalle. Otra definición importante son certificado de discapacidad, certificación de discapacidad y nivel de dificultad en el desempeño. Entonces, es importante que diferenciemos que un certificado de discapacidad es diferente de una certificación de discapacidad. Pues el certificado de discapacidad es un documento, como dice la norma, un documento personal, como es la cédula, e intransferible. Es decir, yo no le puedo vender mi certificado de discapacidad a otra persona con una discapacidad física, y menos si tiene una discapacidad visual, otro tipo de discapacidad, o que no tenga una discapacidad, yo no le puedo vender ese certificado. Se entrega, dice, después de la valoración clínica multidisciplinaria. Tengan en cuenta esa palabra multidisciplinaria. En los casos que se identifique que exista discapacidad. Entonces, mire que aquí el certificado es el que dice, sí, esta persona tiene discapacidad y el que no tenga certificado es porque no tiene discapacidad. Importante, y lo pongo ahí resaltado, exento de pago, no tienen que pagar por eso. No hay que pagar por el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es gratuito. En Colombia no se cobra por el certificado de discapacidad. ¿Listo? Ahora, certificación de discapacidad es diferente a certificado, pues la certificación se concibe como el procedimiento de valoración clínica multidisciplinaria simultánea. Simultánea quiere decir que esa multidisciplinariedad están al mismo tiempo actuando en el mismo momento y en el mismo espacio. Bueno, ya como sabemos que hay la virtualidad, entonces podrá haber uno en otra parte, pero la virtualidad le permitirá estar presente como estamos presentes hoy todos nosotros, a pesar de que ustedes están en sus casas en otros lugares y yo estoy aquí en mi oficina. Ese procedimiento termina con el certificado de discapacidad si la persona tiene discapacidad, obviamente, pero si no tiene, no le van a entregar ningún certificado.
Ahorita vamos a hablar de esa certificación, que es el trámite para tener al final el certificado. También está exento de pago, es gratuito, no hay que pagar, no hay que pagar. Y el nivel de dificultad en el desempeño era lo que antes decían, ¿cuál es el porcentaje de discapacidad de la persona? ¿Por qué primero calificaban el porcentaje de discapacidad? Porque la discapacidad era concebida como una enfermedad. Ahora no. Recuerden que la discapacidad es lo que el entorno le genera a la persona que presenta alguna deficiencia o diversidad funcional. Entonces, el nivel de dificultad en el desempeño se mide a aquellas personas que presentan alguna deficiencia, y es el grado de dificultad que experimentan estas personas al realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones que normalmente hace todo el mundo en el entorno cotidiano. Es decir, si trabaja, si estudia, en fin, cualquier actividad que haga normalmente con respecto a otras personas que no tengan deficiencia, ¿cuál es el grado de dificultad que puede llegar a presentar esa persona para realizar esas actividades en ese determinado entorno? ¿Por qué es importante hablar del nivel de dificultad en el desempeño? Porque el certificado de discapacidad va a traer, digamos que un porcentaje, va a medir en porcentaje el nivel de dificultad en el desempeño. Bueno, también lo puede hacer por categorías, es decir, bajo, medio y alto, en esos niveles, o total, dicen, de total nivel de dificultad en el desempeño. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque ustedes deben estar pilosos cuando les entreguen el certificado de discapacidad, cuando lo vayan a diligenciar, los que no lo tengan aún, o que en el futuro lo lleguen a necesitar después del 31 de diciembre de este año. Es decir, cuando ya pierda vigencia el que tienen, si algún día tienen que estar pilosos, muy ojo visor a que se cumpla con esto que les estoy diciendo yo acá. Entonces es importante conocer estos conceptos para conocer mejor el documento que les van a entregar, que se llama certificado de discapacidad. Registro de localización y caracterización. Al inicio les dije que la resolución 113 había unido el certificado de discapacidad con el registro de localización y caracterización. Resulta que al entregarle el certificado de discapacidad a una persona, el equipo multidisciplinario que hace eso, que expide ese certificado, tiene que diligenciar toda la información, tiene que subirla a una plataforma que se llama registro de localización y caracterización, suministrando toda la información de la persona que fue certificada. Esa información en Colombia, de acuerdo con la resolución 113, es la fuente oficial de información. Esa fuente de información se supone que permite realizar las inversiones económicas, de recursos económicos del Estado para la inversión social en favor de las personas con discapacidad. Entonces, si todas las personas con discapacidad tienen el certificado a través de este sistema que les estoy explicando hoy, todas, ahí el Estado colombiano se daría cuenta de cuántas personas con discapacidad existimos en el país, cuántas personas estamos en el país y en qué condiciones. Y eso entonces le permite planear para presentar planes, programas y proyectos, no solamente en el gobierno nacional, sino en el departamental, inclusive en el municipal, y el municipal podrá también hacer una distinción por comunas, etcétera, etcétera. Es decir, es una información valiosísima para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, pero eso sí, si se hace como se supone que se debe hacer, es decir, que todas las personas con discapacidad tengamos el certificado y por lo tanto estemos registrados en este registro de localización y caracterización. Equipo multidisciplinario o equipos multidisciplinarios para la certificación de discapacidad. Estos equipos están conformados por 3 personas, un médico general o especialista, un médico en todo caso siempre, y 2 profesionales que pueden ser
de fisioterapia, de terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social. Cualquiera de esas otras profesiones, con un médico general o especialista, son el equipo multidisciplinario que evalúan a la persona con discapacidad y expiden el certificado de discapacidad. Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo hace uno para llegar allá? Tranquilos, no se me desesperen que ya vamos para allá. Primero estamos hablando de algunas definiciones para poder entender esa otra ruta que les voy a contar enseguida. Otra definición importante, el autorreconocimiento. El autorreconocimiento de ser persona con discapacidad de forma libre, ¿cierto? No es que lo obliguen a uno, no es que usted si quiere tener tal cosa, tiene que reconocerse como persona con discapacidad. O si usted no se reconoce como persona con discapacidad, se lo va a llevar el diablo, bueno, cualquier cosa. Entonces, lo primero, lo más importante es el autorreconocimiento. Es decir, yo pido mi certificado de discapacidad porque yo me considero una persona con discapacidad. Y como les dije, va a resultar que al final de la certificación, es decir, del trámite, del procedimiento, va a resultar que algunas personas no van a ser consideradas personas con discapacidad, a pesar de que la persona se crea persona con discapacidad, a pesar de que quien está solicitando se crea persona con discapacidad. Y otras personas que no se creen, no se consideran personas con discapacidad, desde la barrera nosotros podemos ver que si es una persona con discapacidad por la definición que acabamos de ver ahorita. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta a la hora de iniciar un trámite de eso es que la persona se reconozca con discapacidad. Aquí hay que tener en cuenta que hay unas personas, como las personas con discapacidad intelectual y o psicosocial, que no pueden tener muy claro o no puedan manifestar digamos, su disposición o su autorreconocimiento como persona con discapacidad. Por eso se deben hacer uso de los apoyos y los ajustes razonables necesarios para que la persona esté informada de que es una persona con discapacidad y pueda tomar la decisión de manera libre y como se le está informando también de manera informada de que es una persona con discapacidad para que pueda iniciar los trámites de el certificado de discapacidad. La norma dice que excepcionalmente una persona con discapacidad podrá hacer el autorreconocimiento a través de un representante, pero eso es de manera excepcional para algunas personas que tienen definido esto en un documento que se llama poder o que tiene unos trámites específicos o que un juez decretó que esa persona va a ser el representante de aquella otra y entonces la va a reemplazar. En esos casos también entonces es posible que un representante manifieste en nombre de una persona con discapacidad que hay un reconocimiento de ser persona con discapacidad. Ajustes razonables es una palabra que se van a encontrar mucho durante todo el trámite, pues porque se necesita para precisamente hacer, por ejemplo, con estas personas con discapacidad intelectual o psicosocial, algunas modificaciones o adaptaciones necesarias en el procedimiento que permitan a la persona con discapacidad acceder a la información y a los servicios de manera en igualdad de condiciones. Un ejemplo de ello es que una persona tenga una persona de apoyos para que le ayude a entender la información que le están dando o pueda transmitir la información que la persona con discapacidad quiere compartir con las personas que está interactuando para acceder al certificado. Otra forma de ajuste razonable es, por ejemplo, que una de las entidades donde yo tengo que ir a hacer los trámites tiene las oficinas en un segundo piso. Como ese edificio no tiene rampas ni tiene ascensor, entonces un ajuste razonable es que hay un cubículo donde atienden a las personas que llegan, por ejemplo, con una discapacidad física que no le permite subir escalas. Entonces un funcionario se desplaza hasta allí y lo atiende en ese espacio únicamente a las personas que presentan ese tipo de discapacidad. Un ajuste razonable es, por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva va a
a solicitar el certificado de discapacidad a cualquiera de las entidades que ahorita hablaremos de ellas, y no hay un intérprete de lengua de señas, entonces ellos hacen uso de una herramienta que a través de una videollamada tienen un intérprete de lengua de señas y así pueden entonces comunicarse con la persona con discapacidad. Entonces son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas y no imponen una carga desproporcionada o indebida a quien requiere prestar el servicio. Bueno, esto para que lo vayan teniendo en cuenta, no lo tienen que aprender al pie de la letra, simplemente para que ustedes sepan que existen esos conceptos con los que se van a encontrar cuando vayan a diligenciar esto. Lo de la representación de las personas con discapacidad, como les dije, es un mandato expreso a través de un poder para realizar uno o varios actos jurídicos en nombre y representación de la persona con discapacidad, o que un juez autorice a través de un auto o de una sentencia a algunas personas que tienen unas condiciones específicas. Importante en esta parte, restricción de uso de certificación de discapacidad. Resulta que algunas EPS están pidiendo ya el certificado de discapacidad para prestarle los servicios de salud a las personas con discapacidad o para mantenerlas como beneficiarias de una persona pensionada, un padre, una madre o alguien que esté a cargo de una persona con discapacidad, que sea pensionado o que trabaje, ¿cierto? Entonces están pidiendo eso y han sacado como beneficiarios a personas con discapacidad que porque no llevan el certificado de discapacidad. Eso es falso de toda falsedad. La resolución 113 dice que el certificado de discapacidad no es para reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los sistemas generales de pensiones o de riesgos laborales, ni para la calificación de pérdida de capacidad laboral. Eso se hace a través de otra cosa. El documento para estos beneficios o prestaciones económicas es la calificación de pérdida de capacidad laboral, que ahorita vamos a darle una miradita más adelante. Entonces, no se dejen engañar que el certificado para los asuntos de salud se demuestra la discapacidad para ser beneficiario de alguna afiliado en el régimen contributivo. El documento es la calificación de pérdida de capacidad laboral, no es el certificado de discapacidad. Ahora sí vamos a mirar el trámite o procedimiento. Como ustedes sabían anteriormente, el certificado de discapacidad se le pedía ¿a quién? A la EPS. Uno iba a la EPS, pedía cita con el médico, le decía al médico que necesitaba el certificado de discapacidad, y cuando lo hacían con la norma anterior, que es la circular 009 de 2017, entonces daban una cita para que lo revisara un equipo interdisciplinario o un profesional especializado y luego le expedían el certificado. Antes de eso, como no había ninguna norma, el médico simplemente... Yo tengo problemas coronarios, o sea, Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, antes de la circular 09, que trae unos requisitos de cómo se debía expedir ese certificado de discapacidad, antes de eso, un médico escribía en un documento que la persona tenía una discapacidad y le ponía, inclusive le calculaba a ojo, le calculaba el porcentaje de discapacidad. Pues digamos que era más fácil a como lo pusieron ahora, a como lo estableció la resolución 113. Resulta que uno primero iba a la EPS y allí uno entraba y en los mejores de los casos salía con el certificado. Cuando no, le tocaba esperar otra cita o que los profesionales elaboraran el certificado con base en la historia clínica y volvía uno o se lo enviaban el certificado después. Con el nuevo procedimiento, este gobierno actual, este ministro de salud, se inventó la resolución 113
diciendo que ya no hay que ir solamente a la EPS, sino que hay que ir a la Secretaría de Salud de cada municipio y después hay que ir a una IPS autorizada para poder tener el certificado de discapacidad. Primero íbamos a la EPS y allí nos lo daban. Ya hay que ir a la EPS, después a la Secretaría de Salud y después a la IPS autorizada. Yo pongo aquí en colores los 3 sitios donde tenemos que ir a hacer los diferentes trámites. El de la EPS es de color rojo, el de la Secretaría de Salud es de color azul y el de la IPS autorizada es de color verde. Digo que IPS autorizada porque no son todas las IPS, son unas IPS autorizadas por el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud las autorizó, esas son las que deben contratar las secretarías de salud departamentales para que presten el servicio de certificación y expidan el certificado y luego suban la información al registro de localización y caracterización. Entonces, el rojo para la EPS, donde tenemos que ir inicialmente, azul para la Secretaría de Salud, donde se debe ir en segundo lugar, y verde para la IPS autorizada, donde se va finalmente. ¿A qué vamos entonces al primer sitio? A la EPS. Vamos a solicitar una historia clínica al médico tratante. Y digo una historia clínica porque no puede ser cualquier historia clínica. Tiene que ser la historia clínica que cumpla con los requisitos establecidos en la resolución 113. Es decir, que cumpla con los requisitos aquí enlistados. Los voy a leer. Primero, esa historia clínica debe contener la valoración médica para establecer los diagnósticos relacionados con la discapacidad de acuerdo con la CIE-10. La CIE-10 quiere decir la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión número 10. Ahí está la lista de enfermedades. Y esa lista de enfermedades debe estar relacionada con algún tipo de deficiencia que presente la persona que la pueda llevar a tener una discapacidad. Eso debe tener la historia clínica que vamos a solicitar para poder iniciar el trámite. Entonces la persona dice, no, pero es que yo tengo una historia clínica que me la entregaron ayer, ¿para qué voy a ir a pedir otra? No, porque la historia clínica que usted tiene ahí no le va a servir porque no va a tener, por ejemplo, este requisito. O, por ejemplo, no va a tener el requisito de que en la historia clínica, bueno, posiblemente sí lo tenga, el diagnóstico obviamente lo debe tener, pero no podrá tener los soportes de apoyo diagnóstico. Es decir, que demuestren que la persona sí presenta ese diagnóstico. O no podrá, entonces para una persona con una lesión medular, entonces tiene que tener el diagnóstico, el apoyo diagnóstico, que puede ser una radiografía o el resultado de una radiografía donde dice que aparece una lesión medular en la cestal o en la T-tal o en la L-tal, ¿cierto? O que es una persona que tiene un desprendimiento de retina, entonces tiene que presentar el examen, el apoyo diagnóstico para demostrar que sí tiene un desprendimiento de retina. O una persona que tiene una esquizofrenia de tal clase, debe tener entonces un diagnóstico, un apoyo diagnóstico, si lo tiene, pues en este caso sería ya un concepto de un médico especialista. En fin, la historia clínica debe cumplir entonces con estos requisitos. El otro requisito que debe tener la historia clínica es los apoyos y ajustes razonables que la persona requiere en movilidad, comunicación o personas de apoyo para desempeñarse en la vida diaria. Entonces, podrá decir, la persona requiere silla de ruedas para la movilidad. La persona requiere un bastón para desplazarse. La persona requiere un intérprete de lengua de señas o un guía intérprete. Guía intérprete es para las personas con discapacidad sordoceguera. O necesita una persona de apoyo para tomar decisiones. En fin, eso lo debe tener la historia clínica con la que vamos a iniciar el procedimiento para llegar al certificado de discapacidad.
y debe tener el domicilio de la persona, es decir, dónde vive la persona que está solicitando, es decir, el dueño de la historia clínica. Entonces no es cualquier historia clínica, es una historia clínica y donde tenemos que hacer el primer viaje, el primer trámite entonces es con la EPS. Yo me pregunto, en vez de hacer una historia clínica con esto, ¿por qué no pusieron a la EPS a hacer de una vez el certificado de discapacidad? Les dejo esa pregunta. Yo no la voy a contestar. ¿Por qué poner a hacer a un médico toda esta historia clínica con todos estos requisitos y no ponerlo a hacer con los requisitos que va a hacer una IPS más adelante? Ahí les dejo la inquietud. Luego que usted ya tenga entonces la historia clínica, luego que tengamos la historia clínica que cumpla con estos requisitos, ya vamos al segundo sitio, que es a la Secretaría de Salud de Medellín, a solicitar la orden. ¿Cuál orden? Vamos a mirar. Usted ya cuando tiene la historia clínica, entonces va a la Secretaría, solicita la orden, pero la Secretaría va a verificar, va a revisar que la historia clínica sí cumpla con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, le van a decir, qué pena con usted, pero no le podemos dar la orden. Vaya a la EPS y pida la historia clínica que cumpla con los requisitos. Si cumple con los requisitos, entonces le dan una orden, no el mismo día, puede ser dentro de los 5 días siguientes a que usted hace la solicitud, diciéndole cuál es la IPS que le toca a usted y los datos de contacto de esa IPS para que usted se comunique con ellos, con esa IPS, se comunique con esa IPS y pida la cita. Esa orden debe tener, si la consulta es institucional, es decir, si la persona se tiene que desplazar hasta las instalaciones de la IPS, o la IPS debe mandar el equipo multidisciplinario al domicilio de la persona con discapacidad. Muchos pensarán, pero qué tan bacano, para que vengan aquí a mi casa. Sí, muy bueno, pero esto es solamente para las personas que cumplan con unas condiciones de no poderse desplazar hasta, es decir, se podrá desplazar, pero va a ser más engorroso desplazar a la persona que desplazar el equipo hasta el equipo multidisciplinario hasta el domicilio de la persona. Y también debe manifestar, debe indicar esa orden que le van a entregar en la Secretaría de Salud, las necesidades de apoyos y ajustes razonables que usted requiere o que la persona con discapacidad requiere, porque eso debe quedar en el certificado de discapacidad. Bien, esa es la tarea que tiene la Secretaría de Salud de Medellín. Verificar que la historia clínica sí esté de acuerdo con los requisitos de la resolución y repartirle a las personas dónde va a ser la IPS que les va a corresponder. Eso es todo. En este momento la Secretaría de Salud está saturada de tutelas y derechos de petición porque las EPS y todo el mundo les dice, tiene que ir a la Secretaría de Salud a que le den ese certificado de discapacidad. Entonces a unos los devuelven porque no tienen la historia clínica, a otros porque tienen la historia clínica, pero no es la que cumple con los requisitos, y a otros porque en este momento no hay plata para eso. Y esa plata, enseguida les digo quién la tiene que dar. No es el municipio de Medellín, sino el Ministerio de Salud, el que tiene que pagar estas certificaciones porque le quitó esa responsabilidad a las EPS y se la trasladó y ellos mismos se arrogaron esa responsabilidad de pagar, pero no están pagando, no están sacando la plata. Bueno, eso es uno de los problemas que se presenta en este momento con el certificado de discapacidad. Volviendo al tema, entonces, listo. Ya hemos saltado dos lugares donde tenemos que ir, que son la EPS y la Secretaría de Salud Municipal. Luego, el tercer punto es la IPS autorizada. Entonces, cuando usted tiene la orden, como ya tiene los datos de contacto de la IPS, se comunica con la IPS para solicitar la cita para que la revise el equipo multidisciplinario. El año pasado fueron autorizadas las siguientes IPS en Medellín. En todo el departamento fueron autorizadas 6. Estas 4 de Medellín y otras 2 que no recuerdo si fue una en la subregión de Urabá y otra no sé dónde.
Y la plata que dio el municipio alcanzó para certificar como a 2.000 personas en todo el departamento. En fin, Amigos con Calor Humano, el Comité de Rehabilitación, la IPS Fundación Yolanda Trujillo y la IPS Diversidad. Esas fueron las que estuvieron al año pasado autorizadas por el Ministerio de Salud y fueron contratadas por la Secretaría de Salud del departamento para prestar este servicio de certificación de discapacidad. Entonces, cuando a usted le dan la cita, a usted le asignan, usted llama, le tienen que asignar la cita dentro de los 10 días siguientes a usted haber hecho la solicitud. Es decir, no le pueden dar eso para 15 días, un mes después, no. Tiene que ser dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud. Listo. Ya usted va el día y la hora o se desplazan, dependiendo la situación, a su domicilio con el equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario le va a hacer una entrevista que puede durar hasta 40 minutos. Al final de esos 40 minutos le entregan el certificado de discapacidad si la persona presenta discapacidad. Si no presenta, no se lo entregan. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que le den un porcentaje de nivel de dificultad en el desempeño inferior al que necesitan algunas personas para acceder a unos servicios, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la indemnización de víctimas, que les piden un porcentaje de dificultad, de nivel de dificultad en el desempeño para poder ser priorizadas en el pago de la indemnización. Si no cumple con el 40% de dificultad en el nivel de desempeño, no la priorizan. Entonces, si le dan un porcentaje inferior a 40, o no le dan, o le dicen que usted tiene tres tipos de, que usted presenta 3 tipos de discapacidad y usted solamente se reconoce que tiene una, entonces usted, la persona, puede solicitar una segunda opinión, pero no se la va a solicitar al equipo multidisciplinario ni a la IPS donde está en el momento que le entregan el certificado o que no se le entregan. Esa segunda opinión la tiene que solicitar a la Secretaría de Salud Municipal dentro de los 10 días hábiles después de haber sido atendido o atendida por el equipo multidisciplinario. Y ahí llegamos, digamos que ahí llegamos como al final de este procedimiento para acceder al certificado de discapacidad. Me voy a devolver para que resumamos. Entonces, el procedimiento aquí con estas figuras es ir a la EPS a que le entreguen una historia clínica que cumpla con los requisitos de la resolución 113 de 2020, es decir, que tenga expresada el diagnóstico de la CIE-10 con relación al tipo de discapacidad que pueda presentar, que presuntamente puede presentar, más los ajustes razonables y los apoyos que pueda llegar a necesitar, los apoyos diagnósticos y el diagnóstico, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya tenga entonces esa historia clínica, va a ir a la Secretaría de Salud, va a escribir o va a llamar a decir que ya tiene la historia clínica, la presenta, la Secretaría de Salud la va a revisar a ver si es verdad que cumple con los requisitos. Si cumple, entonces te van a dar una orden dentro de los 5 días posteriores a que usted haga la solicitud, donde le van a decir en esa orden cuál es la IPS que le corresponde, cuáles son los datos de la IPS, cuáles son los ajustes razonables y los apoyos que requiere la persona, entre otra información que dice la norma. Ya usted con esa orden va a llamar a la IPS autorizada para pedir la cita. Esa cita se la deben dar dentro de los 10 días siguientes a que usted hace la solicitud y cuando se dé la cita, el día y hora, usted se desplaza al lugar y allí un equipo multidisciplinario compuesto hasta por 3 profesionales, uno de ellos un médico especialista o general, le va a evaluar, le van a preguntar muchas cosas y le van a entregar al final de la entrevista o de la cita, le van a entregar el certificado de discapacidad o no le van a entregar si la persona no presenta discapacidad.
y le van a decir cuál es el nivel de dificultad en el desempeño. Si usted no está conforme con la información que está en ese certificado, entonces dentro de los 10 días siguientes a que tuvo la cita, podrá volver a la Secretaría de Salud a decir que usted necesita una segunda opinión. Y esa segunda opinión, entonces, le van a dar otra orden para que vaya a una IPS diferente a la que lo calificó la primera vez, o a la misma IPS, pero con otro equipo multidisciplinario. Si la primera vez lo atendieron José, María y Jesús, la segunda lo deberán atender, Tito, Tato y Tuto. 3 personas diferentes, o sea, un equipo multidisciplinario diferente. Otra información importante es la actualización del certificado. La actualización del certificado se hace de acuerdo a la edad, es decir, si estaba certificado antes de los 6, al cumplir los 6 se debe actualizar el certificado, eso es para el futuro. Si estaba certificado antes de los 18, al cumplir los 18 debe actualizar el certificado o a criterio del médico tratante. Y se hace siguiendo el procedimiento de certificación que acabamos de explicar, es decir, hay que volver a pedir la historia clínica en la EPS, etcétera, etcétera. Luego a la Secretaría de Salud y luego a la IPS. Y actualización de la información, es decir, si usted cambia, digamos, de lugar de residencia, si usted cambia de nombre, si usted ya no se reconoce como persona con discapacidad, o usted reconoce que tiene otra, en fin, algunos asuntos que no están relacionados con el fondo del asunto, que es mirar el tipo de discapacidad que tiene la persona. Esa información se debe actualizar. Específicamente los datos personales, si cambió de lugar de residencia, específicamente si ya no tiene, digamos, si ya empezó a ver, no veía, tenía baja visión y ya recuperó la visión, si tenía baja audición y recuperó, o si tenía baja audición y, digamos, perdió audición, ahí sí tiene que hacer una actualización, pero del certificado. Listo. ¿Qué datos contiene el certificado de discapacidad? Entonces están los datos personales de la persona con discapacidad, lugar y fecha de la certificación, es decir, del día que usted se entrevistó con el equipo multidisciplinario, el tipo de discapacidad, tipo o categoría de discapacidad, el nivel de dificultad en el desempeño, que por eso fue que lo estuvimos mencionando desde el principio, porque mire que tiene que aparecer. Dice que es solo para mayores de 6 años de edad. Para menores de 6 años, el certificado de discapacidad no debe traer el nivel de dificultad en el desempeño. El perfil de funcionamiento. Las firmas de los profesionales del equipo multidisciplinario de salud y la firma del solicitante o del representante. Recuerde que excepcionalmente puede actuar un representante de la persona con discapacidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si alguien tiene una pregunta. Doctor Edward. Sí, señora. Muy buenas tardes. Habla con la mamá de Martín René. ¿Cómo le va? Lo que pasa, doctor Edward, señor, gracias a Dios. Lo que pasa es que yo tengo un certificado de discapacidad de Martín que me dio la nueva EPS, que me lo exigieron. El año que se terminó, que ya fue en el 2020, o sea que me lo dieron apenas fue desde el 2019 hasta el 2020. Y tiene todo lo que usted dice, por ejemplo, tiene el CIE 10, todo lo que exigen, ahí está el diagnóstico de Martín René, está todo. Pero hace más o menos como unos 20 días yo me dirigía a la Alpujarra, al sótano, para pedir de nuevo pues el certificado de discapacidad de Martín y me dijeron que no, que en estos momentos no había como el dinero y me dieron unos teléfonos para que de ahora en marzo, abril, yo llamara, me dieron unos números para que llamara.
Bueno, le entendí más o menos, porque el sonido está un poquito complicado. Le entendí que había tenido un certificado y que le dijeron que tenía que como vigencia 1 año. No entiendo. Eso sí es una ¿Aló? cosa muy loca. Habría que mirar el certificado para constatar que lo que se está diciendo aparezca en, expreso en ese documento de certificado de discapacidad. Si no aparece expreso, sí, yo la estoy escuchando. Si no aparece expreso esa vigencia temporal que le pusieron a eso, ese certificado le sirve a usted hasta el 31 de diciembre de este año. Si usted necesita ese certificado para un asunto muy urgente, pues solicite uno nuevo, pero si no, no lo haga. Le recomiendo que no se pongan a solicitar certificado en este momento por lo siguiente, les voy a explicar. Como les dije anteriormente, quien tenía la obligación años atrás de expedir el certificado de discapacidad eran las EPS. Entonces las EPS tenían que sacar plata de la UPC. La UPC es que lo que les expliqué la vez pasada, la plata que le da el gobierno a las EPS para que nos atiendan a nosotros. Si yo no me enfermo, si yo no ocupo ningún servicio de la EPS, a la EPS le queda todo el dinero de la UPC. Pero si yo voy mucho al médico, solicito muchos servicios, requiero muchos servicios, esa UPC no alcanza para cubrir mis necesidades y tienen que usar la plata de otras UPC de personas que no utilizan el servicio. Por lo tanto, entre menos usemos los servicios de salud, mayor ganancia le queda a las EPS. Es lo que quiero decir, para significar lo siguiente. Esa es la responsabilidad, expedir el certificado es responsabilidad de las EPS. Este gobierno les quitó esa responsabilidad y le dijo, no, ustedes ya no paguen no saquen plata para esos certificados, solamente saquen plata para expedir una historia clínica y ya. Yo, Ministerio de Salud, voy a seguir pagando eso. De la plata de los impuestos de los colombianos, yo voy a seguirle pagando a ustedes, a las personas con discapacidad, el certificado de discapacidad. Ya no molesten más a las pobres EPS con ese certificado. Solicitando ese certificado, no sean malos, que ellos no están ganando casi plata. Entonces, para eso, entonces ustedes van a tener que ir a la EPS primero, lo que les acabo de explicar. Entonces, el Ministerio de Salud anualmente saca la plata para que en todo Colombia se certifiquen a las personas con discapacidad. Como esto empezó el año pasado sacó una cantidad de dinero. No recuerdo la cifra en este momento, pero sí recuerdo que para Antioquia, que somos 7 millones de habitantes más o menos, 7,5 millones de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población somos personas con discapacidad. De acuerdo con esa estadística, seríamos en Antioquia entonces el 10% de 7 millones son 700,000. Seríamos como el 15%, seríamos como unas casi 1 millón de personas con discapacidad. Pero hay otras estadísticas. El DANE, por ejemplo, en el último censo, determinó que hay en Colombia conmigo el 4.5%, bueno, voy a poner el 4.5% porque no recuerdo bien el puntico aquel. Entonces, el 4.5, eso quiere decir que 4 por 7, 28, seríamos unas 280,000 personas mal contadas con discapacidad. Mire la diferencia en las estadísticas. La Organización Mundial de la Salud dice que somos el 15%, mientras que el DANE Yo digo dice que sí es el médico, el doctor ese. No. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que el Ministerio de Salud anualmente entrega la plata a las secretarías de salud de las gobernaciones para que contrate IPS que el mismo ministerio avala, es decir, les da la autorización,
y les dice a las secretarías de salud departamental, vea, aquí está esta plata para que contrate esas IPS de su departamento para que den los certificados, para que expidan los certificados. El año pasado le entregó a Antioquia 330 millones de pesos para certificar a unas mal contadas 280.000 personas con discapacidad. Con la plata que dio, con esos 330 millones más o menos, un poquito más, un poquito menos, creo que se alcanzaron a certificar alrededor de 2.000 personas. 2.000 frente a unas 280.000. Para este año no ha sacado la plata todavía, no hay plata para certificar a nadie. Muchas personas necesitan ese certificado para que la unidad de víctimas, por ejemplo, les priorice el pago de la indemnización administrativa por ser víctimas del conflicto armado. Eso digamos que sí es una cosa urgente. Sin embargo, en mi concepto como abogado, pienso que la unidad de víctimas, que es la que hace esos pagos y la que hace esas priorizaciones, no debería exigir ese certificado de discapacidad si tiene conocimiento de que el Ministerio de Salud no está sacando la plata suficiente para certificar a todas las personas con discapacidad y que de alguna manera le está negando el derecho a priorizarla, a priorizar esas personas, a priorizar las personas con discapacidad que requieren el pago de la indemnización administrativa, les está negando esa posibilidad porque saben que no hay plata para certificar y que si la persona no tiene certificado no puede cumplir con ese requisito. En mi concepto de un asunto jurídico, pienso que esa unidad está violando los derechos fundamentales de las personas con discapacidad al exigirles ese certificado en las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque una norma administrativa como esa, que es pedir un certificado de discapacidad o acceder a un certificado de discapacidad, está por debajo de la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas y la que consagra los derechos fundamentales de las personas, de todos los habitantes de Colombia, entre ellas las personas con discapacidad. En mi concepto, si alguien tiene que presentar una tutela con el tema del certificado de discapacidad, no es a quien supuestamente lo debe expedir, que en este caso nos dimos cuenta, ¿quién tiene que expedir el certificado de discapacidad? Una IPS autorizada, pero si esa IPS autorizada no está contratada, no tiene la obligación de entregarlo. La Secretaría de Salud no tiene la obligación de entregar ese certificado de discapacidad porque a esa secretaría le dieron una tarea de verificar que la historia clínica cumpla con los requisitos y hacer el reparto para las diferentes IPS de las personas que van solicitando el certificado de discapacidad y luego recibir la solicitud de segunda opinión cuando la gente no está de acuerdo. Tampoco tiene la obligación, o sea, tampoco se le puede presentar una tutela a la EPS porque la EPS tampoco tiene la obligación de de entregar ese certificado de discapacidad. Entonces, crearon un enredo, un problema grandísimo para las personas que requieren el certificado de discapacidad. Además de eso, cometen el siguiente error. Sacan por los medios masivos de comunicación una propaganda diciendo que el certificado de discapacidad llegó para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios sociales que presta el Estado y le dan una ilusión grandísima a todas las personas que tienen tantas necesidades en este momento, cuando la pandemia le generó más pobreza a quienes ya estaban pobres y llevó a la pobreza a quienes no estaban en ella. Y esas personas ahora necesitan de la protección del Estado, esa protección que la Constitución Política dice que es uno de los fines del Estado, proteger a todos los ciudadanos que requieren de una protección especial. Y se supone que todos esos servicios es para eso. La unidad de víctimas es uno de ellos. La unidad de víctimas es uno de esas entidades que debe prestar servicios para proteger a las personas que han sido víctimas del conflicto armado y en especial a las personas que adquieren una discapacidad en medio del conflicto armado. Aquí entonces nos estamos enfrentando a un problema que nos lo generó el Ministerio de Salud a través de la expedición de la resolución 113. Generó un enredo grandísimo.
aquí están enredados no solamente las personas con discapacidad, sino las secretarías departamentales de salud, las secretarías municipales y de alguna manera las EPS, pero a las EPS les queda más fácil, es sino expedir una historia clínica y listo. Desde 1.000 pesos y en cajita de 1.500. Doctor, yo tengo una preguntita. Sí, señora. Sí, señora. Yo soy Amparo Fierro, la mamá de Mariana Marín Fierro, ¿verdad? Tengo 3 preguntitas. El papá de la hija mía dice que ella cumple 18 años el otro año, entonces que la entidad, o sea, él es pensionado, Colpensiones, es la que definirá si él le sigue dando la plata. Él está embargado. Esa es una de las preguntitas. La otra es, ¿qué grado de discapacidad necesita una persona para quedar pensionado por el padre cuando fallezca? Y la tercera. Es referente a las víctimas, pero me la pregunto de última. Yo soy desplazada. Bueno, entonces, miren, el certificado, estamos hablando del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no tiene nada que ver con lo que usted me está preguntando, absolutamente nada. Sí, porque allá me van a... Es más, les voy a mostrar para qué se utiliza el certificado de discapacidad y cuándo se necesita y qué pasa con la otra pregunta que usted me hizo. Muchas gracias por la pregunta y ahorita volvemos a conversar. Voy a volver a proyectar para... Doctor. Para explicar lo que me estaba preguntando la señora hace un momento. Me gustaría hacer una preguntita. ¿Para qué usamos el certificado de discapacidad? Mire, entonces, para ser priorizados para el pago de la indemnización a víctimas, para ingresar a estudiar en entidades de educación superior o proyectos del SENA, en fin, o entidades que estén relacionadas con el SENA, para acceder al Fondo de Solidaridad Pensional, que esto es para que nos ayuden a pagar, a cotizar para pensión. Beneficios del Fondo de Solidaridad y Garantía cuando hay accidentes o accidentes de tránsito o catastróficos. Para alivios tributarios a los empleadores que contratan personas con discapacidad. Para las personas que participan en concursos para ingresar a trabajar con el Estado. Para reclamar, para los subsidios de cajas de compensación familiar. Personas que tienen algún negocio de productos, bienes o servicios pues, que están conformados como organizaciones sin ánimo de lucro, todas ellas personas con discapacidad o la mayoría, para que el Estado les compre esos bienes o esos servicios o productos. Para que las personas con discapacidad sean contratadas para contestar los conmutadores telefónicos en cada una de las entidades públicas, eso no se cumple. Para recibir también beneficios en temas de vivienda, hogares comunitarios, actividades culturales, deportivas y recreativas. Para demostrar que es una persona con discapacidad y hacer parte de las juntas directivas de los entes deportivos municipales y departamentales como el INDER e INDEPORTES. Para ser parte del Comité Municipal de Discapacidad o el Departamental de Discapacidad. Para ser parte de los comités comunales y corregimentales. Para tener un descuento en el 25% en las boleterías para entrar a espectáculos en sitios abiertos al público, pues obviamente recreacionales y culturales, teatros y cines. Es decir, yo quiero ir al cine, demuestro que soy una persona con discapacidad y me tienen que hacer un descuento del 25% en el precio de la boleta. Para cuando se va a viajar, usar las sillas que más cómodo le quede a la persona con discapacidad, para ser exonerado de la restricción del Pitislac. Esos son la mayoría de los servicios para los que se utiliza el certificado de discapacidad. Ahora bien, el certificado de discapacidad lo confunden mucho con la calificación de invalidez. La calificación de invalidez o de pérdida de capacidad laboral, por favor, le colaboran con el micrófono al que está en este momento haciendo un ruido. Muchas gracias. El certificado de discapacidad lo confunde con la calificación de invalidez o de pérdida de capacidad laboral, que tiene otros usos, y les voy a contar. Y entonces, las EPS y a muchas entidades aprovechan esa confusión y el desconocimiento de qué es un certificado de discapacidad.
con respecto a la calificación de invalidez o pérdida de capacidad laboral de las personas para poderlas enredar y no prestarle los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que estamos contando hoy. ¿Qué es el certificado? ¿Cómo se accede a él? ¿Quién tiene que pagar por él? ¿Dónde podemos ir? ¿Cuándo? ¿Y qué es la calificación de invalidez o pérdida de capacidad laboral? Mire, la invalidez es la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Ahí estoy contestando la pregunta que me estaba haciendo la segunda. Pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% para poder considerar a una persona con invalidez. No una persona inválida, no. Una persona con invalidez. No una persona inválida, con invalidez. La capacidad es diferente. La discapacidad son dos cosas diferentes. Entonces, un certificado de discapacidad es diferente a una calificación de pérdida de capacidad Perdón, laboral. doctor, sí, yo tenía entendido El eso. ámbito de aplicación de esta norma, que es el decreto 1507, que es el manual único para la calificación de pérdida de capacidad laboral, es diferente a la resolución 103, es decir, son dos normas diferentes que regulan dos temas diferentes. El certificado de discapacidad lo regula la resolución 113 y la calificación de pérdida de capacidad laboral la regula el decreto 1507. Y está determinado para, mejor, sirve para determinar la pérdida de capacidad laboral de cualquier persona y de cualquier origen. ¿En qué se usa la calificación de invalidez? Ya hablamos en qué se usa el certificado de discapacidad. Ahora, ¿en qué se usa la calificación de invalidez? Ojo a esto. Mire, para obtener la pensión de invalidez, para acceder a la pensión de sobreviviente, es decir, el pensionado se muere y los beneficiarios acceden a él. ¿Quiénes con discapacidad que tienen una calificación de invalidez igual o superior al 50%? Tener la pensión especial anticipada por hijo con discapacidad. El hijo con discapacidad demuestra la discapacidad no con el certificado, sino con la calificación de invalidez. Conseguir la pensión de vejez por deficiencia. Esto es, las personas que ya tienen una discapacidad tienen una pensión especial de vejez, entonces no tienen que cumplir toda la edad, sino unas semanas especiales y la edad no la tienen que cumplir. Mire, importantísimo, la afiliación de personas con discapacidad al régimen contributivo de salud como beneficiario del cotizante. Esto para mayores de 18 años. Entonces, no les pueden pedir el certificado de discapacidad para esto, para afiliarlo al régimen contributivo como beneficiario, sino la calificación de invalidez. Para acceder a los servicios, los beneficios, se llama beneficio humanitario periódico en las víctimas del conflicto armado. Eso es una especie de pensión que paga el Ministerio de Trabajo para las personas que adquirieron la discapacidad bajo el conflicto armado. Para que los empleadores se beneficien de un descuento del pago de impuestos cuando contratan personas con discapacidad con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 25%, al igual que los aprendices que algunas empresas tienen la obligación de tener. Aprendices son personas que estudian y deben hacer las prácticas en unas empresas. Entonces, hay unas empresas que tienen la obligación de contratarlos. Entonces, ahí no tiene que contratar 10, sino que si llevan 5 personas con discapacidad, solamente tiene que contratar 5 personas. ¿Quién es la encargada de emitir o de expedir esa calificación de invalidez? En una primera oportunidad, como lo dice el artículo 41 de la ley 100, la EPS, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Pero, de acuerdo a otras circunstancias, puede ser la administradora de riesgos laborales. Por ejemplo, la persona está trabajando, sufrió un accidente laboral. Ahí la calificación la debe hacer la ARL, o tiene una enfermedad profesional. Hace tantos años viene consultando y hasta que determinaron que no, usted tiene una enfermedad profesional y usted ya no puede trabajar en lo que estaba haciendo, hay que calificarlo. Eso ahí en esos casos de esos trabajadores le corresponde a la ARL. A la administradora de fondo pensional, cuando usted tiene derecho, por ejemplo, usted ya cree que de haber trabajado tiene, es decir, la enfermedad no tiene un origen laboral, sino un origen común. Usted es trabajador era beneficiario de una persona, de un pensionado, era beneficiario en el régimen contributivo de pensionado,
al hacer la solicitud de la pensión de sobreviviente o la pensión de invalidez, ahí la calificación la tiene que hacer el fondo pensional, es decir, Colpensiones, Protección, etcétera, etcétera. O la Junta Regional de Calificación para los que tienen con qué pagar, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y algunas entidades privadas como la Universidad de Antioquia y la Universidad CES, pagando. Es decir, usted puede hacerlo pagando o de manera gratuita en la EPS, en la ARL o en la AFP. Ahora sí, más preguntas. Doctor, una preguntita. Yo soy la mamá de Gustavo Adolfo Rivas. Sí, señora. Bueno, la cuestión en este momento para pedir el certificado de incapacidad, perdemos el tiempo en ir a la Secretaría de Salud porque no hay plata. Entonces, ¿hasta cuándo podemos hacer esperar para empezar a hacer los trámites del certificado? Si nos van a responder en la Secretaría de que no hay dinero. Como le acabo de explicar, hasta que San Juan agache el dedo. Es decir, pues al sí. que le toca, Tenemos hasta el 31 de diciembre. al que le toca, el que asumió la responsabilidad es el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud. Aló. O sea, nos quedamos esperando hasta que nueva orden. Aló. Nos quedamos esperando hasta nueva orden. ¿Para qué necesita usted el certificado? No, para tenerlo, para cumplir con... Bueno, entonces esa es una cosa importante. Mire, eso es una cosa muy importante y muchas gracias por preguntar. Mire, ¿para qué el certificado si usted no lo necesita? ¿Para qué se va a meter en un rollo de estos que nos impuso el Ministerio de Salud si usted no necesita para nada? Para tener un documento ahí guardado. No es necesario. Entonces no, es bobada ponerme a hacer eso. Pues yo lo veo como una actuación innecesaria, un desgaste de energía y de tiempo y de plata para usted, ¿cierto? Bueno. Y por ahí derecho para las personas que atienden en la Secretaría de Salud principalmente, que están angustiadas porque quieren ayudarle a la gente, pero no pueden porque yo creí que era una obligación estar con el certificado para que el gobierno como gobierno sepa que somos, cuántos somos discapacitados en Colombia. En ese sentido tiene usted razón. En ese sentido tiene razón. Pero como estamos enfrentando esta situación engorrosa, de un procedimiento engorroso, que no tiene los fondos, que no tiene los recursos, yo creo que precisamente para eso lo hacen así. Porque al final no va a existir un registro verdadero de las personas con discapacidad. No les interesa tener el registro verdadero al Yo gobierno. no lo dije. No, pero el gobierno... Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Qué pena. Doctor, otra pregunta. Yo necesito otra pregunta. Mi mamá. Hola. Señora. Doctor, buenas tardes. Adelante. De las dos preguntas mías son relacionadas no realmente con el certificado de discapacidad, pues yo ya lo tengo, pero es unas preguntas que necesito que usted como profesional y que es experto en todo esto. Pero yo le voy a pedir un favor. Que le demos la oportunidad a las personas que vayan a hacer las preguntas relacionadas con el certificado de discapacidad. Bueno. Y si nos queda tiempo, entonces yo la escucho. Vamos a darle la oportunidad a quienes van a preguntar sobre el certificado de discapacidad, ¿sí? Doctor, ¿cómo está? Bien, usted, muchas gracias. Bien, yo soy la mamá de Manuela Rojas. Yo tengo una preguntita. O mejor dicho, no me quedó un poquito claro lo del C10 porque en este momento se escuchaba aquí como entrecortado. Entonces, por favor, me da como una repetita y como rapidito. Y lo otro, yo tengo, Manuela tiene cita el 8 de abril con el neurólogo. Él podría... ¿Cómo? No le entendí. Mi niña tiene cita el 8 de abril con el neurólogo. Mi niña tiene SURA. A él le podría pedir esa diligencia del certificado de discapacidad, o sea, mejor dicho, el diagnóstico con todo lo que usted dice del C10. Sí. Bueno, el C10 es una clasificación internacional. Se llama así, Clasificación Internacional de las Enfermedades en su versión número 10.
porque existen 9 versiones anteriores. Es importante pues porque con base en esa clasificación es que se determinan los diagnósticos médicos en Colombia, pues y en muchos otros estados, muchos otros países del mundo. Y por eso lo hacen, lo resaltan pues como que es un requisito importante en la historia clínica que se solicita en el primer paso para acceder al certificado de discapacidad, y que tiene que reflejarse en la historia clínica para poder hacer digamos, el estudio al final por el equipo multidisciplinario. La otra parte de la pregunta fue, que si podía solicitarle. Entonces, claro, al médico no le puede solicitar el certificado de discapacidad porque ya eso no es una obligación de las EPS. Es una obligación de otras entidades, pero cuando haya plata para contratar esas entidades, cuando el ministerio pase la plata, ¿cierto? En este momento ya nos han dicho por todos los lados que no hay plata todavía. Entonces, usted lo que puede hacer es adelantar, inclusive le recomiendo a todos los presentes que vayan adelantando los que quieran tener el certificado, solicitarle a las EPS la historia clínica que cumple con los requisitos para la certificación de discapacidad, es decir, que cumpla con el requisito de la CIE-10, que esa CIE-10 tenga una relación con la posible discapacidad. A mí me llama mucho también la atención que la resolución dice que relacionar la CIE-10, es decir, el diagnóstico que aparece con esa clasificación, con la discapacidad. No se supone que al final del trámite, cuando le entregan el certificado, es que determinan si uno tiene o no tiene discapacidad. Me parece muy, muy charro. En fin, como la pregunta que les hice al inicio, ¿por qué no decirle a la EPS que expida el certificado de discapacidad en vez de ponerla a que expida una historia clínica con unos detalles tan importantes, casi parecidos a un certificado de discapacidad? Entonces, usted lo que sí puede hacer es a ese médico solicitarle esa historia clínica que cumpla con esos requisitos para iniciar el trámite de certificación cuando vuelva a haber plata. Sí, porque yo lo pedí a mi médico de familia y él me la remitió para donde el neurólogo. Digo, él le hace ese requerimiento que tú estás haciendo. Entonces, por eso me mandó para donde el neurólogo, porque yo pedí cita con mi médico de familia en mi censura. Se tiran la pelota, entonces uno queda como en el limbo, para donde quién cojo, pues si allí me dicen eso, entonces uno queda, bueno, ¿para dónde cojo? Pues no, realmente no sé si en mi caso me sirva o no me sirva el certificado, si voy a perder el tiempo, porque no sé, o sea, yo soy, acá en mi hogar somos mi esposo y Manuela, y no sé si realmente Edward me pueda servir o no me pueda servir ese certificado. Entonces, no sé, porque esa pelota me está dando muy duro, porque no sé cuándo. Yo vuelvo y les digo, si no tienen una necesidad puntual en este momento, no se enreden con eso. No se enreden con eso. Vea, cuando yo llegue a la presidencia voy a cambiar esa resolución. Cuando sea ministro de salud voy a cambiar la resolución. No, mentiras. Esa resolución la puede cambiar otro ministro. Es decir, puede llegar otro gobierno y decir, no, pero ustedes como pusieron a las personas con discapacidad hacer esa vuelta, volvamos esa responsabilidad a las EPS, que son los que están ganando la plata, sabiendo que ellos están expidiendo una historia clínica, que esa historia clínica sirva como certificado de discapacidad, y una vez que sea ese el certificado de discapacidad, pues yo lo haría así, pues, ¿cierto? Jurídicamente inclusive es posible. Pero en este momento estamos sometidos a eso. Les cuento otra cosa. Esa resolución puede llegar a ser demandada por inconstitucional, por ser inconstitucional e ilegal. Puede llegar a ser demandada, porque la ley 361 dice que ese tipo de documento lo debe expedir la EPS. El decreto 1507 que habla, que es el Manual Único de Calificación de Invalidez, que es una norma superior a una resolución, también dice que son las EPS las que tienen que hacer eso. Y llegó este ministro y dijo, no le voy a hacer caso a la ley y voy a montar esto así como está acá. Y aquí estamos en este enredo. Otra pregunta. Doctor Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
Aquí no hay quien dé la palabra, porque hace rato estoy aquí de y cuando voy a hablar ya entra otra. Adelante, adelante. Doctor Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, tú tienes razón en muchas cosas, pero ¿sabes qué pienso yo? Yo en este momento no necesito el certificado, en este momento, pero yo qué voy a saber si más adelante sí lo necesito. Entonces, para mí, no sé, es lo que tú dices, como todo cambia, yo le las leyes de este presenté. país. Si tú fueras el presidente de este país, yo todo haría lo mismo que tú dijiste, pero como no sabemos quién viene después y nos ponga otra traba, entonces uno no sabe. Uno ahí Pero queda. yo ya le di unas pistas. Las normas dicen en qué se debe utilizar el certificado de discapacidad. Sí, exacto, en qué Y se mire debe que no son, utilizar. y mire que no son cosas tan importantes como los sí son, como sí son de importantes. Pero como le digo, ese requisito del certificado lo puedes reemplazar, ¿sabe qué? La clínica. ¿Y dónde estamos? Hay una bullita por ahí, hay un micrófono por ahí prendido. Sí, no me deja concentrar, qué pena, discúlpeme por favor, me distraigo muy fácil, eso me pasa desde la escuela, por eso me tocó hacer el colegio en 6 colegios diferentes porque no me aguantaban, porque me distraía con cualquier cosa. Entonces, se me olvidó lo que le estaba diciendo. Ya. Era más importante la calificación que el certificado. Sí, estaba en el punto de que la Unidad Nacional de Víctimas exige el certificado de discapacidad para priorizar a las personas con discapacidad, es decir, adelantarlas en la fila para pagarle la indemnización. ¿Por qué exigir ese certificado sabiendo que una historia clínica que cumpla con los requisitos para la certificación contiene la información que ellos necesitan? Es decir, mostrar que la persona adquirió la discapacidad en tal fecha, cuál es la relación de la CIE-10 con la discapacidad que tiene, es decir, que si es una persona con discapacidad. Entonces, pídale la historia clínica que cumpla con esos requisitos. Y ya, ¿cierto? Entonces, inclusive asesorando jurídicamente, pues para algunas personas que dicen, no, pero es que mire que no hay certificado, no lo tengo, y presente una tutela diciéndole al juez que le ordene a la Unidad Nacional de Víctimas que no le exija el certificado de discapacidad, sino que usted pueda demostrar la discapacidad con otro documento, por ejemplo, con la historia clínica. Y ahí salen del rollo, ahí salen del asunto. Lo que pasa es que a este gobierno tampoco como que le gusta pagarle a las víctimas. Entonces, otra pregunta, por favor. Doctor, qué pena. Qué pena. Alguien que estaba diciendo que no le habían dado la palabra, que desde hace rato, por favor, hable. Doctor, yo tengo una pregunta. Paulis, que tiene el certificado de discapacidad, pero lo tiene con registro y pues con tarjeta de identidad y no con la cédula, ¿uno puede, por decir, ir a que le cambien eso de documento o tiene que volver a solicitar todo un certificado? Ahí sí le toca el certificado, ¿no? O sea, haciendo que uno lo tiene. No, porque como la norma que hacía, o sea, la norma con la cual le expidieron ese certificado ya no está vigente. La EPS fue la que expidió ese certificado, la EPS ya no está autorizada para hacer eso. No, yo doctor, nacional hace mucho tiempo, hace como 10, 12 años. Exactamente, ya inclusive han cambiado muchas circunstancias. Si lo necesita para algo urgente, para algo específico y puntual, debe empezar a hacer las vueltas, es decir, por lo menos arrimar a la EPS a solicitar la historia clínica que cumpla con los requisitos. Pues. Doctor Edward. Sí, señora, adelante. Gracias, te habla una hermana la hermana Raúl Fernando. Te hago una pregunta. Nosotros necesitaríamos
para una sustitución de pensión por el fallecimiento de mi madre, ¿es mejor entonces la calificación en este caso? La que están viendo esos fondos pues, prestacionales. Es mejor, es el único documento válido. Ah, ok, Pero, o sea que se certifica. pero, ahí simplemente la persona era beneficiaria del causante, pues de la persona que era pensionada y murió. Sí, el hijo. Pero era beneficiario en el régimen de salud, pues en el sistema de salud. No, él está desafiliado por mi papá. Ah, ya. Bueno, ahí puede hacer la solicitud directamente al fondo pensional y el fondo pensional es el que tiene que hacer la calificación. Ah, ok, porque entre los requisitos, uno de ellos pide que sea por la Junta de Calificación y en otro No, fondo. eso también es otra cosa que hacen los fondos pensionales. Ajá, Eso exigen simplemente, que solamente tiene que ser ese. no, eso es simplemente presente los documentos, presente el formulario, adjunte los documentos, otros documentos que le están pidiendo ahí, que son los registros civiles, diferentes Sí. registros civiles, y la historia clínica, donde demuestra que él tiene discapacidad. Buenas tardes. Sí, de hecho, pues la de él es de nacimiento, obviamente. Sí. Y Buenas tardes, Doctor. Señora. Buenas tardes. Buenas. Necesito pedir un favor. Verónica Vélez. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted. Qué rico verte. Gracias por estar con nosotros. Padre Tormos, les agradecemos inmensamente que estén acá con nosotros. El tiempo de esta reunión es muy importante porque tenemos a nuestro equipo docente en la institución. Ya nosotros estamos en alternancia. Entonces también le iba a decir a Eduardo que cuánto más o menos tiempecito, porque también nuestro equipo está pues en la institución y ya ellas tienen que irse del colegio. Y también agradecerle a todas las familias por la participación. Edward, ¿te fuiste? Edward, No, aquí estoy. Edward, quisiera Señora. preguntarte cuánto tiempo tienes para disponer en las preguntas de las familias que están muy interesadas. Quisiera también... Sí, no, nada más, Verónica, pues no me demoro, hasta las 8 de la noche. Bueno, pero entonces ya sí sería con las familias y hacer otro Zoom, porque Eduardo, qué pena, pero sí tengo que pensar también en el equipo que está en pro. También quiero pedirle a las familias que muchas de las preguntas que le están haciendo a Eduardo se pueden hacer en el documento que nosotros le estamos enviando al doctor, que él es muy querido, muy puntual y los está acompañando a ustedes también con estas respuestas. La familia de Raúl Fernando Osorio, lo que las queremos acompañar, aquí está en este momento Margarita y Don Octavio, que hace 8 días perdieron a su mamá, que en un sentido pésame de toda la institución. Y Eduardo, entonces ya tú me dices a ver cómo seguimos con Shirley. Shirley, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los chicos? No se preocupe, Verónica. Mire, podemos terminar en este momento y las personas que requieran una asesoría personalizada, todos saben que hay un canal a través del cual pueden acceder a ese servicio que presta el equipo de discapacidad. Que necesite alguna asesoría, por ahí, por ejemplo, ahorita estaba casi quedando una asesoría, por ejemplo, en el caso de la última persona que me hizo la pregunta, eso requiere una asesoría porque yo le tengo que decir más cosas, sino que aquí, pues porque el tiempo es muy corto, no se puede. No, demos por terminada la reunión, les voy a agradecer de una vez al equipo Progresar, a Verónica, muchísimas gracias por permitirnos este espacio, al equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Agradecerle a todas las personas que estuvieron presentes, que estuvieron atentas a lo que les estoy explicando, a todas las personas que hicieron las preguntas, muchísimas gracias. Muchas gracias por el respeto, por el cariño y quedo atento a cualquier otra situación en la que pueda aportar a Progresar y a las familias de Progresar. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Nos vemos Gracias, después. hasta luego. Muchas gracias. Eduardo, Gracias. En nombre de todo el equipo, en nombre de Progresar, en nombre de todas las familias, Eduardo, mil gracias, porque eres una persona demasiado importante para nuestro proyecto. Dicho por las familias están muy, muy agradecidas con la Secretaría de Bienestar Social y en el caso tuyo, porque tú
asesoras muy bien a las familias. Y hay familias que también necesitan asesorías particulares también a la orden. Edward es una persona muy correcta y de todos modos lo que les acaba de decir del certificado pues está en las manos de ustedes, padres de familia, porque yo pienso que es un documento muy importante, pero ya ustedes son los que tienen que mirar la prioridad de este tema, porque también es como quitarle la oportunidad a otras familias que sí necesitan verdaderamente el certificado para casos muy importantes. Bueno, yo pienso que al equipo, gracias a Chiri, a Beatriz, a Mayuri que están en Progresar, gracias por estar en Progresar, por abrirle las puertas a Progresar. Papá, yo quiero decirles algo, Edward está ahí, estamos abriendo hoy las puertas de Progresar, estamos diciéndoles, hoy empezamos la alternancia, ya mañana con los chicos, hoy lo empezamos con el equipo, están allá todas hermosas, tenemos la institución muy bonita, los chicos empiezan mañana, si Dios quiere, que empiecen con todos los protocolos, con todo lo que las chicas les dijeron a ustedes, que han hecho varias reuniones. Entonces, papá, mucha corresponsabilidad. También, ya que están acá, les voy a decir algo. Las familias que no están apoyando al equipo de